Descubrir el secreto de las células madre representa un cambio en nuestra visión del organismo vivo. Damián García Olmo. La capacidad de regenerar órganos y tejidos a partir de células madre empieza a ser una realidad no tan lejana. Hoy sabemos que las células madre no solo están presentes en el embrión de todo ser vivo, sino que las podemos encontrar en prácticamente todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y todavía hay más. Se ha logrado crearlas a partir de células especializadas que ya habían dejado atrás su capacidad regeneradora. Esta semana en Redes, de la mano del Dr. García Olmo, veremos de qué son capaces las células madre y cómo los científicos tratan de manipularlas para curar todo tipo de enfermedades. La historia que explicamos en este programa empezó hace mucho tiempo. Empezó en realidad con las famosas células madre embrionarias, hasta que descubrimos que creaban o inducían tumores no queridos o que creaban rechazos cuando se insertaban en organismos distintos de los que habían salido. Después, es verdad que conseguimos utilizar células madre adultas, pero el gran descubrimiento de ahora es que tomando las células adultas resulta que conseguimos retrotraerlas, que conseguimos lanzarlas de nuevo a su origen neutro y no generan ni rechazo, o esperamos que no generen ni rechazo, y esperamos que no generen tampoco tumores como generaban las células madre embrionarias. La verdad es que cuando miramos lo que nos ocurre con estas enfermedades, Parkinson, Alzheimer, yo qué sé, ¿no? Nos desesperamos a veces porque tenemos la impresión de que son demasiado complejas para que un fármaco pueda servir. Y empezamos a tener, tal vez estimulados por lo que vosotros nos estáis diciendo, empezamos a creer que sería mejor curar con células vivas, o sea, porque la célula tiene una vida mucho más activa y es portadora de más contactos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos convencidos de eso? ¿Y es verdad que va a ocurrir esto? No sé, bueno, Eduardo, yo creo que la idea de curar con células es una idea revolucionaria y es una idea pura del siglo XXI, digamos. La posibilidad de utilizar un medicamento vivo es algo que nace con el siglo, ¿no? Con el siglo en el que estamos, ¿no? Y la idea de decir, voy a curar poniendo un organismo vivo que te pertenece, o sea, que está en un sitio y le voy a poner a trabajar, o voy a ser capaz de darle las órdenes necesarias como para que trabaje en el sentido de regenerarse o de ayudar a regenerar otros órganos. Esta idea nos fascina. O sea que la idea era, si tenías un problema con el corazón, le metías unas células vivas allí, regeneraban aquella... A trabajar y a reconstruir. Bueno, yo creo que los primeros experimentos de terapia celular moderna son del año 2001, 2002, en el ser humano, y ya digo, y la idea era decir, bueno, pues a la que regeneren, y se creó el término de medicina regenerativa, pero verdaderamente es un término más utópico que real. Ajá. Porque en este momento no hemos conseguido que las células regeneren prácticamente nada, pero hemos avanzado mucho en aprender cómo funcionan las células y qué ocurre cuando las cambiamos de sitio y las ponemos en un sitio distinto y queremos que hagan algo, pero no lo hacen, pero hacen otra cosa que nos puede venir bien, un efecto terapéutico que nos puede venir bien, estas cosas. El descubrimiento de que el propio cuerpo es capaz de regenerarse mucho más allá de la mera curación de heridas nos fascina. La ciencia ha descubierto que existen unas células capaces de producir casi desde la nada aquello que necesitamos. Como hormigas reina en un hormiguero,
Las células madre dan a luz a millones de nuevas y minúsculas trabajadoras al servicio de la comunidad. A partir de los años 60 del siglo pasado, se han ido localizando cada vez en más tejidos estas precursoras de quienes somos. Sin embargo, el camino para llegar a ellas no ha resultado sencillo. No fue hasta 1998 cuando se logró aislar las primeras células madre en un laboratorio. Células procedentes de la masa celular interna de un embrión de 4 o 5 días de edad. Su capacidad para dar lugar a todos los tipos celulares de un adulto es enorme y pueden mantenerse en condiciones de cultivo de forma indefinida. Una nueva vía se abrió. ¿Y si pudiéramos manipular su transformación a células especializadas? ¿Seríamos capaces de crear órganos y tejidos en el laboratorio a partir de embriones humanos? Más allá de los debates éticos que esta idea plantea, el entusiasmo se ha calmado. En los últimos años se ha descubierto que la implantación de células madre embrionarias en individuos adultos puede provocar tumores, además de generar una respuesta de rechazo inmune en el receptor. A pesar de esta decepción, otra opción aparece en el horizonte. Si sabemos que existen células madre en el adulto, llamadas células madre adultas, ¿no las podríamos utilizar para su propia regeneración, evitando así el famoso rechazo del cuerpo contra ellas? Al fin y al cabo, se han identificado hasta 20 variedades distintas de células madre adultas que regeneran tejidos en continuo desgaste, como la piel o la sangre, u otros que resultan dañados fácilmente, como el hígado. ¿Por qué no aprovecharlas? Mientras tanto, una tercera vía parece cobrar fuerza. El japonés Yamanaka ha tomado el camino inverso. Ha logrado transformar células de tejidos adultos normales en células madre. Las células de Yamanaka sufren una regresión al pasado. Viajan a sus estados primigenios. Recuperan la habilidad de convertirse en cualquier otro tipo celular. Lo más fascinante es que esta transformación se da manipulando solo 4 genes que regulan todo el proceso. De esta forma ya se han obtenido células madre a partir de células del hígado, estómago y cerebro, para posteriormente transformarlas en células de la piel, músculo, intestino y cartílago. Quedan por resolver cuestiones relacionadas con el control de su crecimiento. Eso sí, parece que la meta está cada día más cerca. O sea, vamos a ver, yo recuerdo, tal vez de hace 10 años, que se hablaba mucho de las células madre embrionarias, es decir, se sacaban de un embrión y eran estas células las que iban a transformar a las otras células en el sentido que nosotros queríamos. Y resulta que descubristeis muy rápidamente que casi no podíais hacer nada con estas células madre embrionarias. Es decir, que antes de que ellas se dispararan para hacer un músculo o para hacer una neurona o lo que sea, producían anormalidades. ¿Es así? Mira, Eduardo, yo creo que la cosa empieza con el concepto, con la idea de que en el embrión, en cada una de las células del embrión, estaba escrito el libro de la vida. Ahí estaban toda la información necesaria para construir cualquier órgano. Entonces, cuando en el año 1998 Thomson consigue cultivarlas y crecer una línea celular a partir de células del embrión, pues todo el mundo dice, bueno, pues estupendo, porque a partir de ahora le daremos las órdenes suficientes y seremos capaces de construir un hígado o un páncreas que fabrique insulina o un riñón, es decir, los órganos que se nos van deteriorando a lo largo del tiempo de la vida del ser humano. La cuestión es que cuando empezamos a trabajar con las células de Thomson, a principios del 2000, 2001, pues veíamos que no podíamos salir del laboratorio. No podíamos salir del laboratorio, ¿no? Por 2 motivos. El primero es porque sistemáticamente formaban tumores en nuestros animales de experimentación. Crecían demasiado. No tenían inhibición por contacto. Inhibición, dices. Inhibición por contacto. Eso. Es decir, los organismos de los seres vivos tienen la forma que tiene porque las células se autorregulan. Una y otra pues saben hasta dónde han de llegar. La comunidad andante de células esas sabe... van tomando decisiones sobre hasta dónde deben y se comunican y se van comunicando. ¿Y qué ocurre con las células tumorales o qué ocurría con las células embrionarias? Que pierden esta inhibición por contacto, se desregulan y no obedecen las órdenes del entorno. Entonces se hacen como muy egoístas y crecen solas. Al principio, la vida era muy sencilla. Células individuales compitiendo por la obtención de recursos.
Más tarde comenzaron a cooperar y aparecieron los tejidos complejos formados por miles, millones de células trabajando en equipo. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo para coordinarse? La tarea no parece que sea coser y cantar. Y sin embargo, algo sí tiene que ver con el coser. Solo gracias al microscopio electrónico, que nos permite ver imágenes más pequeñas que la milésima parte de 1 milímetro, se ha logrado detectar las costuras que unen a las células y permiten que colaboren entre sí. Las células son como sacos colocados unos junto a otros, y cada uno de ellos tiene una vida independiente. Sin embargo, existen uniones entre ellos que conectan sus esqueletos internos. Este tipo de bandas de adhesión atraviesan filas celulares y permiten que se muevan todas siguiendo un mismo patrón. Se encuentran en casi todos los tipos celulares y resultan claves, por ejemplo, para la formación de los diferentes estadios primarios de los embriones. Pero además de moverse juntas, las células deben comunicarse entre sí para darse información sobre lo que tienen que hacer a cada momento. Para ello disponen de centenares de minúsculos canales. Si no existiesen estos canales, no podrían contraerse las fibras musculares del corazón, ni moverse los intestinos. Tampoco podrían las células de la piel regenerar tejidos ni los embriones crecer, puesto que estas uniones permiten el paso de información que hace que las células en proceso de diferenciación sepan en qué posición se encuentran y hacia dónde deben dirigirse. Pero las células también deben aislarse entre sí. En este sentido, existen pequeñas puntadas que sellan espacios para que no se mezclen distintos líquidos. Es el caso de las células del intestino, donde esta función es primordial. Y es que, en el organismo, todo tiene su función y no se da puntada sin hilo.